Abran sus Biblias. Cuando ya estén ahí, pueden glorificar al Señor. ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? Amén. A ver, se conectó. Bueno, ya estamos ahí. Bueno, hermanos, es lo que se puede hacer. El calor es el calor. Y esto que no es nada, hermanos. Sean valientes y esforzados. Amén. ¿Ya están ahí? Ok, fíjense lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Fíjense, muchos consejos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la palabra? Fíjense, yo estaba viendo en otra versión, me gusta ver varias versiones. De hecho, esta Biblia que ustedes ven aquí tiene 4 versiones y se las recomiendo, está muy buena. Es la Biblia multiversiones. Esta Biblia tiene 4 versiones y entonces aquí la agarro para estudiar. La agarro para estudiar y comparo los versículos, ¿verdad? Y nos da mejor entendimiento. Entonces, en la Nueva Versión Internacional dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor permanecerá. ¿Ok? Quedémonos con esto en mente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ahora, aquí vemos 2 palabras bien importantes. Vemos la palabra, ¿verdad? Planes y propósitos. Planes y propósitos. Dice, puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ok, y ustedes han visto cuando muchas veces oramos y nosotros decimos que los planes y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que los planes y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas? Todos queremos que los planes de Dios y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Ahora, como seres humanos, nosotros tenemos planes. ¿Cuántos han hecho planes? ¿Cuántos tienen propósitos? ¿Cuántos anhelan cosas? ¿Verdad? Todos hemos hecho planes. Pero hay algo bien importante, que nosotros debemos de saber, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces nuestros planes están bien, nuestros planes son buenos, porque nadie planea algo para que le salga mal, ¿verdad? ¿Quién ha planeado algo para que le salga mal? Nadie. Todos planeamos planes buenos, planes para que las cosas vayan mejor, para lo que no funcionaba funcione mejor, para lo que algún problema se solucione. Y todos tenemos planes para comprar algo, para obtener algo, para hacer algo, una carrera, y todos tienen planes, todos hacemos planes. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, sus planes de Él permanecen sobre nuestros planes. Sus planes de Él permanecen sobre nuestros planes. Fíjense lo que dice la palabra: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han planeado algo y han hecho todo lo posible para planear algo y de repente todo cambia? Nada le sale bien, todo cambia. Y muchas de las veces Dios cambia nuestros planes.
Muchas de las veces nosotros planeamos y nosotros queremos hacer y queremos planear y queremos obtener y queremos tener y estamos planeando. Y llega Dios y nos cambia todo. Todo. ¿A cuántos les ha cambiado Dios los planes? A más de uno aquí. A más de uno nos ha cambiado los planes. Muchos están viviendo en ciudades que nunca pensaron vivir. Muchos están viviendo son originarios de otros lugares y están viviendo en ciudades que nunca pensaron vivir. Muchos están estudiando carreras que nunca pensaron estudiar. Muchos tienen carreras que nunca pensaron tener. Y así Dios cambia nuestros planes. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él cambia nuestros planes. Mira, hermanos, yo creo que cambia nuestros planes hasta en todo. Hasta a veces en el matrimonio. Miren, jóvenes, porque luego los jóvenes dicen, me voy a casar con uno de ojos azules, de ojos verdes, un güerito que tenga así chinitos y toda la cosa, que tenga el six pack y todo, ¿verdad? Y de repente llega el Señor y les cambia todos los planes. Y muchas veces matrimonios que pensaban casarse con hombres altos, hombres de ojos verdes. Bueno, mi esposa, ella pidió y Dios le dio más de lo que pidió. Eso sí, dice la palabra que Dios da más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Todavía no entiende la bendición que Dios le dio, hermanos. Todavía está discerniendo esa bendición. Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Muchas de las veces, hermano, hoy, ¿a cuántos les cambió sus planes? Están casados con un chaparrito, morenito, barrigoncito. ¿Y saben qué? Y pueden decir, pero Señor, ¿pero por qué? Es un ejemplo. Señor, ¿pero por qué? Porque tú me pediste a alguien que me amara, alguien que te amara. Y este chaparrito, barrigoncito, morenito te ama. Y que te fuera fiel, me lo pediste. Mira, nadie lo va a querer. Te va a ser fiel. Fiel te va a ser para siempre. Entonces, jóvenes, sepan lo que tienen que saber. Tienen que ser sabios para lo que piden. Amén. Sean sabios para lo que piden. Pídanle consejo a mi esposa para que les dé una gran bendición el Señor. Bueno, vamos a pasar. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios a veces cambia nuestros planes, hermano. Nosotros podemos planear y podemos desear, pero muchas veces llega el Señor y cambia nuestros planes, porque dice la palabra, ¿cómo dice la palabra ahí? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos puedes tener en tu corazón, muchos deseos puedes tener en tu corazón, cosas que quieres tener en tu corazón y estás planeando tal vez en este momento. Y tal vez te estés esforzando, pero ¿sabes qué? Puede llegar Dios, y yo no te digo que tus planes sean malos, porque nadie planea las cosas para que nos salgan mal. Pero dice la palabra, mas el consejo de Jehová permanecerá. En la otra versión dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Y nosotros debemos de saber algo bien importante, que Dios tiene un propósito para ti. Y yo quiero decirte, mira, si las cosas no te han salido bien, si tú has planeado y has querido y las cosas no te han salido bien y has llegado al punto de desanimarte, has llegado al punto de decir, no funciona lo que estoy haciendo, nada está funcionando, siento que no avanzo. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú estás en la voluntad de Dios, quédate tranquilo. Porque Dios pudo haber cambiado los planes. ¿Y sabes para qué? Para que te vaya mejor. Porque Él tiene algo mejor para ti. Y entonces, mira, hermano, muchas de las veces nosotros planeamos y nada nos sale. Y hay veces que nos desesperamos. Pero Dios puede venir y cambiar las cosas. Y yo quiero decirte que si Dios cambió los planes que tú tenías, van a ser mejores que los que tú habías planeado. De eso sí te puedo asegurar. De eso sí te puedo asegurar. Muchas veces el Señor ha cambiado los planes, ¿verdad?, que yo tenía. Yo tenía muchos planes. En mi vida yo tenía muchos planes.
Y yo quería hacer y quería hacer muchas cosas. Pero un día tuve un encuentro con Dios y Él cambió todos los planes que yo tenía. ¿Y saben qué? Los planes que yo tenía no son nada comparados a los planes que Dios tenía para mí. Y yo quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida, pero hay algo bien importante. Vamos a ver, quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Ok? Fíjense lo que dice la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo y este texto, ¿verdad? Yo lo leo frecuentemente estoy leyendo este versículo porque siempre que yo lo leo me da tranquilidad. Yo sé que los pensamientos, yo le digo al Señor, yo sé que yo estoy en tus pensamientos. Yo sé que tú estás pensando en mí. Y yo sé que tú estás viendo todo lo que yo estoy pasando. Yo sé que tú ves todo lo que yo estoy sintiendo y lo que necesito. Y dice la palabra, tú dices en tu palabra que tú tienes pensamientos hacia mí de bien y no de mal, de paz. Él tiene pensamientos de paz. Y con esto nosotros nos podemos quedar tranquilos, ¿verdad? Que si tú estás en la voluntad de Dios y las cosas no están saliendo como tú quieres, quédate tranquilo, quédate tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es muerte. Entonces, mira hermano, puede haber caminos, puede haber planes que a nosotros nos parecen bien, pero ante los ojos de Dios sabe que no nos va a ir bien, y ahí es donde Él interrumpe nuestros planes, para que sus planes comiencen a cumplirse en nuestra vida. Pero hay algo bien importante, aquí entramos en el tema, ¿verdad? Yo estaba preparando este tema, y hoy en la mañana el Señor me dio esta enseñanza, y le di gracias a Dios porque sentí que era el centro de la enseñanza que Dios tenía para nosotros hoy en día. Los planes y propósitos de Dios. Y yo, como les decía al principio, siempre yo digo cuando oro, Señor, que los planes y los propósitos se cumplan en nuestra vida. Que los planes y los propósitos se cumplan en nuestra vida. Pero al principio vi que les dije que había dos palabras. ¿Ustedes recuerdan qué palabras eran? Planes y propósitos, pero con diferente concepto. Son dos palabras, pero con diferente concepto. Y fíjense, vamos a ver, el propósito. El propósito es poner por delante. El propósito es poner algo por delante. El plan es el paso a paso para llegar al propósito. ¿Ok? Aquí vamos a entender algo bien importante. Escuchen bien. El plan es lo que nosotros laboramos paso a paso para llegar al propósito. ¿Ok? Entonces, es como, por ejemplo, yo me quiero comprar un carro o quiero estudiar una carrera. El propósito es estudiar la carrera. Ese es el propósito. El plan que yo tengo que elaborar paso a paso para llegar a esa carrera. ¿Qué tengo que tener? Disciplina. ¿Qué tengo que tener? Un trabajo para pagar las colegiaturas. ¿Qué tengo que tener? Esfuerzo. Yo empiezo a planear para poder llegar al propósito. Ahora, aquí es donde entra, ¿verdad? Esa enseñanza que Dios me dio. Me dijo, yo tengo propósitos para todos. Tengo propósitos para todos. Pero no todos soportan mis planes. Porque el plan es paso a paso para llegar al propósito. Y todos quieren llegar al propósito. Todos quieren llegar al propósito y tener el propósito y que Dios cumpla el propósito, pero no quieren los planes, el paso a paso.
Entonces ya vamos entendiendo lo que es planes y propósitos, ¿verdad? Dos palabras, pero con diferente concepto. Ahora, el plan de Dios es el que Él ya diseñó, ¿verdad? Para nosotros. Vamos a ver, bueno, aquí lo tengo yo, es el mismo, es el Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Dios lo cambia todo, hermanos. Dios nos lleva a sus propósitos. Ahora, hay algo, ¿verdad? Que los propósitos de Dios traen dificultades. Los propósitos de Dios, perdón, el plan de Dios para llegar al propósito trae dificultades. Y nosotros nos podemos decir, Señor, pero ¿por qué dificultades? ¿Por qué tengo que pasar por dificultades para llegar al propósito? Ahora, vemos ahí, vamos a ver, los planes de Dios son incomprensibles. Los planes de Dios son incomprensibles. Cuando nosotros planeamos planes que son comprensibles, ¿verdad? Planes que son comprensibles, planes que, como les dije, ¿quién va a planear algo para que le salga mal? Nadie va a planear algo para que le salga mal. Pero los planes de Dios son incomprensibles. ¿Por qué? Porque los planes de Dios, ¿verdad? Incomprensibles porque incluyen dificultades. Ustedes conocen la historia, todos conocen la historia de José. ¿Verdad que conocen la historia de José? De José, José el ¿qué? ¿Quién era? José el soñador. Amén. ¿Conocen su historia? ¿José era un hombre justo ante los ojos de Dios o era un hombre injusto? ¿Verdad que era un hombre justo ante los ojos de Dios? Dios tenía un propósito para José. ¿Ustedes saben cuál era el propósito para José? ¿Cuál fue el plan que Dios cumplió? El propósito que Dios cumplió en la vida de José. Que cuando hubo sequía donde estaba su familia, José ya estaba puesto como segundo de Faraón y era gobernador de todo Egipto. Ese propósito él tenía. Pero ¿cuál fue el plan que José tuvo que pasar para que ese propósito se cumpliera? Fue vendido. ¿Qué más? Fue encarcelado injustamente porque la mujer de Potifar lo acusó falsamente. ¿Qué más? Fue lanzado al pozo. Fue llevado a otro lugar extranjero donde ni siquiera hablaba él el idioma. Fue esclavo, ¿verdad? José tuvo que pasar todos esos planes de Dios. Ese era parte del plan de Dios. Y si nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios tiene que pasar, verdad? ¿Por qué los planes de Dios tiene que haber dificultad? ¿Y saben por qué? Porque el plan de Dios va a formar en ti carácter. El plan de Dios va a formar en ti, va a formar cosas que no formaría una prédica, que no formaría una enseñanza, que no formaría en ti un libro que leyeras. En ti va a formar valentía, va a formar pureza, va a formar honestidad, va a formar entrega. El tiempo difícil, las dificultades, eso es lo que forman. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos al propósito, ¿verdad? Y que nosotros seamos inmaduros, que nosotros seamos inconstantes. No, Dios quiere, hermanos, Dios quiere una iglesia madura, Dios quiere una iglesia valiente, Dios quiere una iglesia de decisiones, Dios quiere una iglesia de entrega, para entonces Él cumplir el propósito que Él tiene para la iglesia. Dios no va a permitir que las temporadas sean pura primavera, y mira qué bonitas las flores, y mira qué bonito el sol, y mira qué bonito. No, Él va a permitir tormentas en nuestra vida. Las dificultades, los planes de Dios traen dificultad. ¿Y por qué traen dificultad? Porque la dificultad nos forma, la dificultad nos hace madurar, la dificultad nos hace tomar decisiones. Cuando tú estás en una dificultad,
en un problema o en algo tremendo, ¿verdad? Que tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Y ahí no le vas a preguntar a nadie. Ahí no le vas a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Por ejemplo, decisiones que toman en tiempos difíciles. Cuando hay un familiar enfermo y los familiares tienen que decidir. Ahí es donde se toma la decisión. Y circunstancias así, nosotros tenemos que tomar decisiones y decir, yo decido seguir a Cristo. Yo decido entregarme a Cristo. Yo decido adorar a Cristo. Yo decido luchar por Cristo. Yo decido trabajar para Él. Decido servir a Cristo. Eso es lo que forman las dificultades. Ahí somos probados, hermanos. Ahí es donde somos probados. Y cuando yo estudiaba el Señor me decía, ¿verdad? Y me recordaba varios varones del Señor. Y me decía, ¿recuerdas aquel varón? Porque yo lo recordaba, pues ese varón pasó por dificultades para estar en ese lugar. ¿Recuerdas a tal persona? Pues esa persona pasó por dificultades para estar en ese ministerio que tiene y para mantenerse en ese ministerio. Yo decía, Señor, la iglesia tiene 3 años, Señor. La iglesia va creciendo. Pero decía, pero tiene que prevalecer en los planes que yo tengo para ustedes. Yo tengo planes para ustedes, me decía el Señor. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Pero tenemos que permanecer ante las dificultades. ¿Vamos a atravesar dificultades? Sí, las vamos a atravesar. Pero las dificultades forman honestidad. Las dificultades forman lealtad, pureza, valentía. Eso es lo que forma la dificultad. Eso es lo que forma la aflicción. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjense lo que nos está diciendo. ¿Dónde tendremos aflicciones? Si estamos en el mundo, ¿qué vamos a tener? Si escogemos seguir al mundo, ¿qué vamos a tener? La palabra es bien clara, hermano. Vamos a tener aflicciones. Eso es lo que vamos a tener. Por más los planes que hagamos y por más buenos sean los planes y por más inteligentes que sean los planes y por más que nosotros luchemos, si nosotros decidimos las cosas del mundo, lo que vamos a tener es aflicción. Es aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estemos con el Señor, que estemos con Él para que esos planes se puedan cumplir. Vamos a ver Salmo 34, 19. 34, 19. ¿Ya? Fíjense, vamos a leer. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Verdad que Dios no nos está hablando de que vamos a vivir tranquilamente? ¿Verdad que está hablando que vamos a tener luchas? ¿Verdad que está hablando que vamos a tener aflicciones? Pero no está diciendo que vamos a tener aflicción tras aflicción y aflicción. No, hermano, van a venir aflicciones, pero también vienen tiempos de victoria, vienen tiempos de gozo, vienen tiempos, todo el tiempo es de bendición, vienen tiempos donde nos vamos a gozar. Pero cuando venga la aflicción, que no nos sorprenda. Cuando venga la dificultad, que no nos sorprenda, porque Dios ya nos está diciendo, son parte de mis planes, para que entonces puedas llegar al propósito que tengo para tu vida. Parte de los planes, hay aflicciones y hay dificultades para llegar al propósito. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Mira, hermano, José tenía ese propósito, Dios tenía ese propósito para José, y lo despreciaron sus hermanos, lo vendieron, lo encarcelaron injustamente, estuvo como esclavo, ¿verdad? Lo acusaron,
Y José siempre mostró su honestidad a Dios. Y dice la palabra que en todo lo que él hacía, y Dios estaba con él. Y si ustedes leen el libro de Génesis, ¿verdad? En la historia de José, en todo lo que José hacía, dice que José estaba en la cárcel y lo pusieron como principal en toda la cárcel porque Dios estaba con él. Y Faraón lo ponía en algo y dice la palabra que Dios estaba con él y Dios lo prosperaba. Mire, vamos a ver Génesis 41. Génesis 41, 37. Génesis 41, 37. José es gobernador de Egipto, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto pareció bien a Faraón desde el 37 en adelante, y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era grande para José. Él nunca imaginó lo que Dios tenía preparado para él. Nunca imaginó lo que Dios tenía, el propósito de Dios para José. Pero José tuvo que pasar por los planes de Dios, hermano. ¿Por qué planes tú estás pasando ahorita? ¿Qué planes el Señor, qué dificultades puedes estar tú viviendo en este momento? ¿Qué dificultades? Puedan ser dificultades, puedan ser pequeñas dificultades que las estamos haciendo grandes dificultades. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti y tiene un propósito para ti. Y si tú permaneces fiel, el propósito que Dios tiene para ti te va a sorprender, porque los planes que tú tenías no es nada comparado a los que Dios tiene para tu vida. Y si hay algo que no te funcionó bien, si un plan no salió como tú querías, pero tú sigues en la voluntad de Dios, y tú sigues agradando a Dios delante de su presencia, y tú sigues viviendo en santidad delante de Dios, delante de su presencia, puedes recibir esta palabra. Quédate tranquilo, porque estás en las manos de Dios, y los planes que Dios tiene son mejores que los que tú tenías. Pero hay que vivir en santidad, hermanos. Hay que vivir para el Señor. Eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que Él pide. Honestidad, santidad, para Él entonces Él poder cumplir esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues este es el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mí. Primero me lo dio a mí. Todos los mensajes primero son para mí, primero me hacen reflexionar a mí, primero me hacen a mí, ¿verdad? Primero a mí me llega la palabra y me hacen examinar, y también a mí me va transformando la palabra, aunque yo la predico, pero también transforma. Dice, no nada más hay que trabajar con la pala, ¿verdad? Hay que trabajar con el hacedor también. La pala nada más es para allá y para allá, y el hacedor se jala también para acá. Y entonces, hermanos, dice que la espada es espada de doble filo, corta para allá, pero también corta para acá. Entonces también a mí me toca, hermanos. Espero que llévense en esta palabra en su corazón. Dios tiene propósitos para tu vida, pero los planes pueden traer aflicciones, pueden traer complicaciones, pero confía, porque Dios tiene todo en control. Amén.
Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie. Vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar a la siguiente